Bienvenido a varios ejemplos de cocientes simplificadores con exponentes negativos, donde las bases no son las mismas. Mirando nuestros ejemplos aquí, observe cómo, de nuevo, las bases no son las mismas, y por lo tanto, no aplicaremos la regla del cociente de exponentes dada aquí, donde AM dividido por AN es igual a la potencia de M menos N. Nuevamente, no podemos usar esta regla en estos cocientes porque las bases no son las mismas. Pero los cocientes no se considerarán simplificados si contienen exponentes negativos. Lo que significa que aplicaremos estas dos reglas para simplificar estos cocientes. Donde un dividido por A para la potencia de M negativo es igual a A para la potencia de M positivo. De una sola mano, pensar en esta regla es que si escribimos a la potencia de M en forma de fracción, podemos poner esto sobre 1. Y así, moviendo este exponencial a través de la barra de fracción o, en este caso, hasta el numerador, cambia el signo del exponente, y por lo tanto, se deduce que A al poder de lo negativo M dividido B al poder de lo negativo M. Nuevamente, observe cómo las bases no son las mismas. Pero si movemos a la potencia de la n negativa hacia abajo al denominador o a través de la barra de fracción, y movemos b a la potencia de m negativo hasta el numerador, cambia el signo del exponente. Esto es igual a b para la potencia de m, dividido por a para la potencia de n. Mirando nuestro primer ejemplo, observe que las bases no son las mismas. Entonces no pudimos restar los exponentes. Pero podemos mover 3 a la potencia del negativo 2 hacia abajo al denominador para cambiar el signo del exponente. También podemos mover 2 a la potencia del negativo 3 hasta el numerador, para cambiar el signo del exponente. Entonces, esto debería ser igual a 2 a la potencia del positivo 3 en el numerador, dividido por 3 al poder del positivo o 2. Y ahora podemos seguir adelante y evaluar esto. 2 a 1 3 sería 2 veces 2 u 8 y 3 al cuadrado. O 3 a la segunda potencia es igual a 3 por 3, o 9. Entonces este cociente se simplifica a 8 9. Ahora, mirando el siguiente ejemplo, observe cómo tenemos 5 a la segunda potencia en el numerador, y en el denominador, tenemos 2 a la potencia de 3 negativo. 5 a la segunda potencia se va a quedar donde está A, porque tiene un exponente positivo. Entonces aquí, moveremos 2 a la potencia del negativo 3 hasta el numerador para cambiar el signo del exponente. Entonces nuestro denominador ahora será 1. El numerador seguirá siendo todavía tenemos 5 a la segunda por 2 a la potencia de positivo 3. Entonces no necesitamos el denominador de 1, y 5 a la segunda potencia es 5 veces 5, o 25. Y 2 a la tercera potencia es 2 veces 2 u 8. Entonces esto se simplifica a 25 por 8, que es igual a 200. Luego, tenemos 3 para el poder del negativo 1, dividido por 4 al cuadrado. Observe cómo el denominador tiene un exponente positivo. Entonces eso se quedará donde está. Vamos a mover 3 al poder del negativo 1 al denominador, nuevamente, para cambiar el signo del exponente. Así que ahora el numerador será 1, y nuestro nuevo denominador será 4 a la segunda por 3 a la primera. Bueno, 4 al segundo o 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces 16 veces 3 al primero es 3. Entonces esto se simplifica a 148. Y para nuestro último ejemplo, tenemos 3 a la tercera, dividida por 1 a la potencia del negativo 2. Nuevamente, la 3 a la tercera está bien donde está porque tiene un exponente positivo. Entonces vamos a mover 1 a la potencia del negativo 2 hasta el numerador, para cambiar el signo del exponente. Entonces tendríamos 3 a la tercera vez. Para subir esto, sería 1 a la segunda potencia. Nuestro denominador es ahora 1, que no es necesario. Entonces tenemos 3 al tercero, que es 3 veces 3, o 27. Y 1 al cuadrado es igual a 1 por 1, o 1. Entonces este cociente se simplifica muy bien a 27. Entonces recuerde, si estamos dividiendo y las bases no son las mismas, no podemos aplicar esta regla del cociente aquí que dice que restamos los exponentes. Nuestro objetivo es hacer que los exponentes sean positivos usando estas dos reglas, y luego simplificando tanto como sea posible. Espero que hayas encontrado esto útil. _85E14626 de CD1.